Conversaciones de Ciudad. Cordial saludo a todos aquellos que nos siguen por las redes de ProBogotá. Hoy estamos muy felices en esta sesión de Conversaciones de Ciudad. Tenemos con nosotros al presidente de Andesco, al doctor Camilo Sánchez. Camilo ha sido ministro de Vivienda, senador de la República de Colombia y representante a la Cámara, y muy activo en temas de política en esta región, en Bogotá y Cundinamarca, y además tiene historia. Su papá también fue un líder político muy importante para esta región. Y hoy vamos a hablar de los servicios públicos. Vamos a hacer un paneo, primero en una aproximación general de una mirada a la Ley 142 y de las reglas que introdujo la Constitución del 91 a partir de la apertura del mercado, permitieron que entrara capital privado a la prestación de los servicios públicos y poniendo unas reglas muy claras de la participación, si se quiere, de la política en la prestación. En el caso de Bogotá, imagínense que antes de la Constitución del 91, incluso los concejales podían formar parte de las juntas directivas de las empresas de servicios públicos. Hoy esa división entre la parte técnica y financiera de la prestación de los servicios públicos ha dado unos muy buenos resultados después de 30 años que Camilo ya tendrá la oportunidad de contarnos, sobre todo en aumento de cobertura y en unos factores muy relevantes de calidad y continuidad en la prestación de los servicios. Y luego ya llegaremos a unos desafíos enormes que tiene esta región, Camilo, en particular garantizar el suministro energético para toda esta grande transformación del sistema de transporte público masivo y el abastecimiento de agua potable, que hoy los bogotanos y los 11 municipios a los cuales la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá les presta el servicio de acueducto, pues hemos vivido ya varios meses una restricción en la prestación del servicio asociada a esa necesaria solución de abastecimiento en el mediano plazo. Don Camilo, bienvenido, buenas tardes. Bueno, primero felicitarlos porque creo que han hecho una labor muy importante. Es muy importante para todo Colombia lo que se sucede en Bogotá y ustedes han sido un gran parlante para verdaderamente dar a conocer todos estos mensajes. Yo me siento muy feliz de estar acá porque Cundinamarca y Bogotá han sido mi epicentro. Como tú lo decías, mi padre fue alcalde y gobernador de Cundinamarca. Creo que son muy poquitos los que tuvieron ese privilegio. Así es. Ese privilegio. Pero aquí estoy feliz de poder contestar algunas de tus preguntas. Bueno, Camilo, entonces, el coco, ¿va a haber reforma a la Ley 142? ¿En qué estado está esa discusión en el Congreso? Y ustedes desde Andesco, ¿cómo la están viendo? Bueno, yo quiero recordarles el primer Congreso donde el presidente Petro nos acompañó fue hace 2 años. Y lo hicimos y él dijo en esa oportunidad que él iba a asumir las funciones de la CREC y que iba a tomar todas las decisiones para cambiar la Ley 142. Y la ventaja de esto es que la política hace que uno las palabras se las tenga que comer. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Gracias a Dios se dio cuenta que aquí la técnica tiene que prevalecer por encima de la política y que esto es un tema muy técnico donde cualquier decisión puede causar un daño sin precedentes a los más pobres de este país. Así que llevamos 2 años buscando actualizar la ley. Aquí no se tiene que cambiar lo que ha funcionado, tú lo decías perfectamente. El tema de coberturas, calidad y continuidad es absolutamente distinto lo que teníamos en 1991 con un apagón y lo que tenemos hoy, donde tenemos coberturas superiores al 96% en casi todos los servicios, donde estamos diciéndole a Colombia que le hemos cumplido y que algo fundamental que tú dijiste es que lo privado, lo público y lo mixto es lo que hace que hayamos avanzado y eso no existía antes de esa gran reforma que se dio. Aquí hay que actualizarlo, meter la parte tecnológica, ya que en el 91 no existían ni siquiera los computadores como los tenemos hoy, ni los celulares. El celular más grande era la panela que teníamos, pero no teníamos verdaderamente posibilidad de inteligencia artificial y muchas otras cosas como medidores y otras cosas que tendremos que hablar en el día de hoy. Yo quisiera que profundizáramos sobre esos indicadores. Tuvimos la oportunidad de ver su intervención en el foro de Andesco y vimos efectivamente cómo están esas coberturas, esa transición, sobre todo en lo urbano, donde las coberturas en las principales ciudades del país están por encima del 97, 98%, donde en parte ese fenómeno de cobertura se explica la migración del campo a las ciudades, el costo para los ciudadanos y esa figura tan progresiva que tiene nuestra legislación en materia de servicios públicos, que es la compensación entre subsidios. Entonces, cuando uno ve una ciudad agregada como esta es una ciudad que tiene subsidios para los estratos 1, 2 y 3 en materia de agua potable y saneamiento básico en el tope de la ley 142, y lo propio sucede con energía. Cuéntenos un poco estado de esas coberturas, las ventajas de la entrada del capital privado a partir de la ley 142
y ese ejercicio de compensaciones, que es la gran discusión de energía eléctrica en particular en la costa. En 1991, la mayoría de los jóvenes se les olvidó lo que era un apagón y por eso hemos venido contándoles, porque cuando uno no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Y qué era muy importante? Es que antes era el premio de consolación de la política. Los servicios públicos eran el premio de consolación para todos. Nos entregaban a los políticos la energía de Cundinamarca, el grupo de Bogotá, lo que fuera, y cambió absolutamente por esa ley que se hizo, que se volvió muy importante por varios motivos. Primero, porque permitió la entrada de los particulares, y esos particulares trajeron tecnología, inversión y rentabilidad, pero no rentabilidades como están hablando acá, que usted puede sacar la rentabilidad que quiera, no, aquí está a través de la CRA, de la CREC o la CRC, se dice técnicamente cuál puede ser el retorno y la rentabilidad que pueden tener. Aquí la gente piensa que el gerente de la empresa decide, hoy voy a tener el 15, el 18 o el 25. No, está claramente esas rentabilidades y son muy por debajo de lo que posiblemente se podría asegurar en un bono o un CDT en cualquier parte del mundo. Venga, ese es un punto muy importante y para quienes nos están oyendo. Lo que dice Camilo es que por más que yo sea una empresa particular, italiana, francesa, colombiana, si se quiere, el monto máximo de tasa de retorno interna de la inversión, que es la TIR, está regulado. Y es una TIR incluso mucho más bajita si ese mismo capital yo decidiera ponerlo en otro sector de la economía. Si yo me voy a una concesión de vías, en esa concesión de vías la tasa interna de retorno es mejor. Pero si yo decido que mi capital lo pongo en el sector financiero, será muchísimo más alta. Por eso, y qué buen punto, es que la legislación y la regulación en materia de servicios públicos generan un equilibrio, atraen el capital, pero le ponen una responsabilidad social poniéndole un tope de cuánto es el retorno de esa inversión. Súper pertinente. Y le da unas condiciones importantes para mantenerse en el tiempo, porque aquí las condiciones son de 20 y más años, donde la gente trae la tecnología y cada vez mayor cantidad de penetración en el mercado. ¿Qué es lo que hemos visto? Bogotá ha sido un ejemplo también de algo que también el gobierno no comparte con nosotros, que es la regionalización. Y la regionalización es fundamental. Además nos da economías de escala que son claves para poder seguir desarrollando y traer la inversión extranjera. Igual por eso también le pedimos al presidente que tenga mucho cuidado en sus anuncios. Cada vez que hace un anuncio, hace que mucha menos gente venga a invertir en nuestro país. Cada vez vemos menos personas que quieran venir a hacer inversiones en lo eólico y lo solar. Fíjense lo que estamos haciendo. Bogotá va a tener, a través del Grupo de Energía de Bogotá, algo fundamental, la colectora, un proyecto que la gente no sabe, son más de 220 consultas previas que se tuvieron que hacer en un momento determinado para tener una licencia ambiental que todavía hoy no la tenemos en firme. Y como no la tenemos en firme, nos faltan 2 años para que el día que empiece podamos tener esa energía eólica y solar en el centro del país. Pero ¿qué es importante? Que el Grupo de Energía de Bogotá está haciendo esa obra y que es trascendental para Colombia, porque esto nos va a dar la posibilidad de no tener un apagón en el 26, porque hoy la demanda está creciendo muy por encima de la oferta y hoy puedo decirles, no tenemos la energía necesaria en ese momento. Por eso cuando hablábamos del apagón, no era por cañarle o asustar al presidente, es que estuvimos a nada de tener un apagón y no se dieron cuenta que fue Bogotá, en gran parte con la energía hidráulica que se generó, igualmente lo que se hizo con Ituango, que fueron las turbinas 3 y 4 que entraron y que ayudaron a tener ese proceso, más 2 muy importantes, la energía térmica que se dio en la costa, que no le gustaba tampoco al presidente y que era de empresas privadas las que salvaron de no tener un apagón en Colombia. Camilo, acaba de usted dar un punto que es bien relevante y es mirada de largo plazo. Estiman las Naciones Unidas que en los próximos años las ciudades concentrarán el grueso de la población en el mundo. Es un fenómeno que viene en reversión. Tuvimos, después de los años 50 del siglo anterior, un abandono de las grandes ciudades y se quiso volver a la ruralidad. Y ese fenómeno ya se está revirtiendo y hoy lo que se anticipa es que vamos a tener más de 10.000 millones de personas hacia el año 2080 viviendo en las ciudades en el mundo. Y eso que usted acaba de apuntar, a hacer sostenible la generación eléctrica para las ciudades, que solo vamos a estar consumiendo más, la digitalización, toda la entrada de la cuarta revolución industrial, lo que nos va a exigir es tener mucha más demanda de energía para poder mantener los mínimos de los servicios urbanos, que será el estándar de vida en ese momento. Ni que hablar del sistema de transporte público masivo y así podemos seguir dando ejemplos.
Y entonces pensarnos las ciudades con mirada de largo plazo, con escala metropolitana y con algo que yo sé que a usted le gusta mucho, que es el tema del gobierno corporativo. Porque poder hacer esos planes a 30 o 40 años que implican esas grandes obras de infraestructura que no se hacen en un periodo de 4 años, exigen de estas reglas. Mirada de largo plazo, gobierno corporativo y ojalá unos mecanismos de gobernanza metropolitana. ¿Qué nos puede contar en torno a eso? Y voy a empezar por la parte del gobierno corporativo porque quiero resaltar cómo el alcalde Peñalosa, Claudia López y el alcalde Galán han tenido y se han convertido en un ejemplo de gobierno corporativo. El gobierno corporativo no es simplemente no entregarle a los políticos los servicios, es tener unas reglas de juego claras para la inversión y para tener juntas directivas absolutamente independientes, con gente capaz que realmente conozca los servicios. Eso es muy importante que lo entiendan y este es un ejemplo de eso. Aquí hay personas que están trabajando, tengo que felicitar al alcalde Galán, porque por ejemplo en el tema del Grupo Energía o en la ETB siguen personas del gobierno anterior porque tienen una labor y una tarea que tienen que concluir y que es muy importante para todos. Eso no ha sucedido en otras regiones donde simplemente cambia el periodo, cambia la gente. Creo que el gobierno corporativo es un ejemplo a seguir en muchos lugares y tengo que repetirlo. Lo hizo Claudia, lo hizo Peñalosa y lo siguen haciendo y espero hacia el futuro lo sigan haciendo muchos más. Pero también tenemos que ser juiciosos en el trabajo. ¿Qué es lo juicioso en el trabajo? El presidente de la República tiene que ser coherente con su discurso. Estamos hablando de que tenemos que tener la parte ambiental y tengo que reconocer varias cosas que hemos hecho en este momento. Por ejemplo, el agua. Tengo que felicitar al Acueducto Bogotá y también al doctor Galán por haber hecho algo que no hicieron otros. Tuvo que poner la cara roja y decir, no podemos gastar agua, tenemos que disminuir el consumo y ser muy superiores a lo que hizo la CRA. La CRA puso unas condiciones donde nos invitaba más o menos a consumir más porque estuvo mal hecho esa resolución que salió. La alcaldía, ¿qué dijo? Tenemos que disminuir el consumo y gracias a eso también tuvimos la suerte de tener más agua para poder generar energía y, porque la gente no entiende, mucha de esa agua en este momento no ha llovido lo suficiente y seguimos teniendo esas oportunidades. ¿Qué también tenemos que hacer? Políticas de largo plazo. El presidente de la República no quiere más petróleo y gas. Colombia no la vamos a... El mundo no se va a salvar porque Colombia no tenga la posibilidad de utilizar sus ventajas comparativas. Hoy el gas es el elemento de la transición y Colombia tiene la suerte de tener gas. Y tenemos hoy unos grandes yacimientos que tenemos que explotar. En Chubas, por ejemplo, es un lugar donde tenemos una oportunidad gigantesca, pero tenemos que tener toda una inversión para eso. Hoy tenemos aquí el gas, necesitamos generar el gas suficiente para que Bogotá y las grandes ciudades no tengan problemas a finales de este año, si no hacemos las cosas que se tienen que hacer. Y por eso los invitamos a seguir pensando en grande. Pero también invitemos que si se hace alguna reforma, que tengamos una reforma donde verdaderamente haya un impacto ambiental. Quitémosle el IVA a los vehículos eléctricos y a los vehículos a gas. El vehículo eléctrico tiene el IVA del 5% y esa plata no se queda en Bogotá, esa plata se va para el gobierno y no se le devuelve ni a Bogotá ni a Cundinamarca. Y el gas es muy importante porque quitaríamos el 19% y tendríamos una transición. La transición es ir primero al gas y después ir a la energía, pero todavía no tenemos la energía suficiente ni siquiera para poder tener un producto como el Transmilenio y todo esto necesario que vayamos a tener en energía eléctrica. Ese punto es relevante para la situación además fiscal de la ciudad de Bogotá. 3.2 billones de pesos es hoy el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria de Transmilenio en Bogotá, jalado en parte por ese brinco, como bien lo dice usted, de garrocha, un salto de garrocha que dimos de unos vehículos de Euro 3, Euro 4 de una vez a eléctricos y no hicimos una transición, como bien lo apunta, a gas. Y ahí hay una oportunidad que el plan de desarrollo del alcalde Galán vuelve a abrirle a la ciudad de Bogotá de tener una flota a gas que nosotros como usted lo vemos muy positivo. Yo quisiera que profundizáramos un poco en los desafíos que tiene la ciudad de Bogotá y usted ya ha tocado dos. Es el abastecimiento eléctrico y el abastecimiento de agua. Empecemos por el eléctrico. Hemos tenido la oportunidad de conversar con Juan Ricardo Ortega y nos plantea que Bogotá tiene un desafío en el mediano plazo y uno en el plazo inmediato. En el mediano plazo es que entre más energía al sistema, que es colectora, y que al final del ejercicio, a partir más o menos del 2027, podamos tener más generación de energía para atender la demanda de la ciudad. Pero en el corto
es conectar 105 estaciones o 105 torres de transmisión que no hemos podido instalar por un licenciamiento social. Entonces hemos conversado con él y decimos, ¿quiénes son los que no dan el permiso? ¿Cómo así que para poner una torre? Y nos dice, mire, hay varias miradas. Una son del mundo mítico, ¿no? Entonces la gente cree que tener una torre de transmisión cercana genera enfermedades o puede afectar incluso la flora y la fauna. La otra mirada es una más individual, si se quiere. Y tuvimos la oportunidad de señalar esto en la Universidad de los Andes y es, pareciera que el interés general no está hoy mandando la pauta, ¿cierto? Pareciera que estas decisiones y los bloqueos a partir de ese licenciamiento se dan es más por un interés particular. Entonces yo no quiero que me afecte el paisaje de mi finca y entonces no dejo poner la torre de transmisión en el punto que sea. Y lo otro es una pretendida o aludida conversación de realinderar todos los proyectos, como si un proceso de estos lo pudiera cambiar de vía. Entonces nos explicaban además en Enel que tienen el trazado y les falta, llevan 5 torres, les faltan 2, llevan 3, claramente no es tan fácil modificar los trazados. ¿Qué hacer en este caso? Que es el motor económico del país, esta ciudad con sus municipios de entorno que le aportan el 31% del PIB, y ya estamos hoy dando licencias condicionadas de construcción, diciéndole las principales del norte y algunas industrias, mire, no le puedo dar energía, está condicionada a que yo pueda terminar de traerla al centro de la ciudad o que haya mayor generación. Pues es muy pertinente que entendamos varias cosas. La primera, que no hay transición energética sin transmisión. Y la gente no ha entendido que la transmisión es las torres de energía para poder traer la energía que estamos generando donde la estemos generando. No tenemos hoy esa posibilidad. Y el centro del país tiene un problema gigante, que queremos reactivar la economía, pero no le podemos dar licencias a los urbanizadores porque no hay energía. En Cota, por ejemplo, no hay la posibilidad, siendo un lugar clave para generar una cantidad de empresariado que tenga la posibilidad de tener nuevos proyectos. Eso es muy grave para todos nosotros. Entonces, son dos temas que tenemos que clarificar. Primero, transición sin transmisión, imposible. Y reactivación económica sin energía y gas, imposible. O sea, tenemos que jugar a hacer un canalito por donde podamos verdaderamente que ese trencito no sea como el que nos han especulado tanto de traer el tren eléctrico del Pacífico al Atlántico por encima de todo el Darién. Eso no va a darse nunca. Aquí sí tenemos la posibilidad de poder avanzar. Por eso tenemos que trabajar con el gobernador de Cundinamarca y lo importante de tener ciudad-región, de haber hecho una ley donde van a trabajar los municipios aledaños a Cundinamarca, a Bogotá, para que podamos trabajar alcalde y gobernador. Y veo que hay un vínculo importante donde están trabajando de la mano. Desde el gobierno anterior vemos también ese vínculo interesante, pero necesitamos que, por ejemplo, en Funza, donde hay una gran cantidad de personas que se nos están metiendo a decir que no quieren, pues hay que buscar que el bienestar general prime sobre el particular. Y que hoy lo que está en riesgo es no tener la posibilidad de tener energía para reactivar la economía y para que siga creciendo la construcción, que es otro polo de desarrollo fundamental para la ciudad de Bogotá, porque hay mucha gente que no tiene la capacidad educativa para esto y es un banco de oportunidades que se está cerrando porque no tenemos esa opción. Muy bien, Camilo. La mirada de la intervención en las tarifas, que tal vez la hemos tenido como una espada de Damocles desde hace 2 años encima. Entonces, hay una intervención de las comisiones de regulación. Las comisiones de regulación, les recuerdo a nuestra audiencia, son una delegación que hace la propia constitución política y dice para que haya una intervención en el mercado definiendo la regulación de los servicios públicos, entendida regulación como las tarifas exclusivamente, crea unos cuerpos colegiados que tienen un periodo fijo y durante 4 años son cada uno de esos expertos comisionados, hacen un análisis minucioso de los costos de la prestación de los servicios y emiten un régimen tarifario que además tiene una vigencia larga, la mayoría de ellos de 5 años, y cada 5 años se está revisando porque se tiene un mejor conocimiento del mercado y a partir de ahí se construyen las tarifas que pagan los usuarios. Y esas tarifas, a partir de ese mejor conocimiento, hacen competir a las empresas por eficiencias, porque si yo soy más eficiente, menos gastos administrativos, menos gasto, pues
mi utilidad o mi rentabilidad va a ser mayor. Entonces, el régimen tarifario solo es positivo y nos ha hecho, uno, entender mejor desde el Estado del régimen de servicios públicos, cuáles son las condiciones de prestación, dos, tener una clara senda de inversiones, que eso es muy positivo, y la superintendencia verifica cuáles son las inversiones y parte de lo que nos están diciendo hoy es no invierta, pero baje las tarifas. Y eso sí que sería delicado para el sistema eléctrico y en particular para la costa Caribe. Entonces, ¿cómo vemos la intervención? Se ha visto más en la Comisión de Regulación de Energía, más que en la de Agua, sin embargo, pues las dos tienen esa conversación pendiente. En TICS. Y en TICS, sí señor. Pero entonces ahí voy a contarles varias cosas. Primero, nosotros venimos repitiendo como un mantra, presidente, nombre los 6 miembros de la CREG. Esto es una norma, es importante porque lo técnico tiene que prevalecer sobre lo político. Y aquí el gobierno lo está haciendo al revés, volvernos atrás en la ley 142, porque ese es otro de los grandes logros. La política es política, pero lo técnico es lo que tiene que prevalecer. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hay que también tener seguridad jurídica. Y si queremos tener inversión, la seguridad jurídica es la más importante de las normas para poder avanzar. Pero ¿qué nos preocupa también? Que la gente en el imaginario les han dicho que usted puede bajar la tarifa y hacer lo que quiera con eso y se le olvida que hay unas rentabilidades mínimas y también unas reglas de juego, repito, claras para cumplir. Los empresarios no ponen los precios, son la CREG. Y por eso es importante que se tome esa decisión. Por eso, en estos últimos momentos, la Corte le dijo al gobierno que tiene que sacar la norma para bajar las tarifas en lo posible, pero eso es a través de indexadores y de términos técnicos. No es simplemente eso, el IPP o el IPC, lo que se tiene que tomar, las fórmulas que se tienen que tener y los costos que se pueden incorporar. La fórmula es muy importante porque la CREG es la que dice qué se mete en la tarifa. No es el gerente, porque todo el mundo es que este señor está ganando mucho. No, si no lo pasamos por la CREG o por la CRA o por la CRC, eso no puede ir a tarifa. ¿Qué es otra cosa importante aquí para que lo entendamos? La CREG, adicionalmente, tiene unos personajes que se han caído, y no es que sea contra Petro el problema. A Duque se le cayeron los 3 últimos que nombró, y al presidente Petro se le cayeron los que ha nombrado porque no les pone las condiciones. En la ley 142, la actualización que quieren que se haga, por ejemplo, le quieren bajar las condiciones, y eso sería un error histórico, porque lo que necesitamos es gente que sepa, que no sepa de política y que tenga independencia, porque es periodo fijo. Ya el presidente lo nombra, y a partir de ese momento, ese señor tiene autonomía y tiene la posibilidad de ejercer su liderazgo de una manera clave para todos. Por eso ahí tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir teniendo precios justos. Los empresarios no queremos que suba la tarifa por encima de la inflación. El 80% de los colombianos ganan menos de 2 salarios mínimos. Si usted hace que los servicios estén por encima de la inflación, los más peligrosos son los mismos empresarios porque no van a tener la posibilidad de que la gente pague. Y la gente no paga en Colombia por pedacitos. O paga o no paga. Y después de que deja de pagar, pues ya es muy difícil que tengamos seguridad en esos procesos y muy peligroso porque el servicio más costoso, lo repetimos siempre, es el que no se tiene. ¿Y a quién cae peor? A los pobres, que son los primeros que van a ser damnificados. Sí, Camilo, y ese es un tema bien relevante. Situación de energía en la costa Caribe. Entonces, mucho se ha dicho que los costos son exagerados, que el precio del kilovatio es muy superior. ¿Qué nos trajo a ese estado de las tarifas? Es una deuda histórica de un impago que además asume el gobierno nacional, unas inversiones que se trasladan a la tarifa y entra la pandemia y entonces tenemos que volver a retrasar el cobro de esas inversiones y es lo que estamos viendo hoy que pesa tanto en la tarifa de la costa. Sí. ¿Cuál puede ser una solución en el mediano o largo plazo o qué propone el gremio para darle un camino de salida a los usuarios y a las empresas tan afectadas en la costa? Hay varias cosas. La primera impacto que tuvimos fue la guerra de Ucrania con Rusia, porque eso afectó el gas y la gente se le olvida que gran parte de nuestra generación es a través de las térmicas y en pleno fenómeno del Niño más del 53% lo generamos a través de las térmicas, las que no quería el presidente y que, repito, lo salvó del apagón y que ahora no son a carbón, son a gas. Pero ahí también le voy a dar una ñapita antes de llegar a la otra parte. Se le olvida a Colombia que tenemos una doble moral. No queremos tener carbón
utilizar el carbón, pero en pleno fenómeno del Niño tuvimos que generar en Termosipa con carbón. O sea, ¿qué era lo que era prioritario? No tener un apagón, y por consiguiente esos momentos contaminaron fuertemente, pero fue clave para evitar un daño económico que hubiera podido costarnos 2 puntos del PIB si hubiéramos tenido un apagón. Ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué hemos dicho? La opción tarifaria. Ahí aplaudo al presidente de la República porque dijo que iba a asumir la opción tarifaria, 5 billones de pesos, de los cuales se dieron cuenta que solamente puede utilizar 2.7 billones a 2.8 billones para pagar la energía de los estratos 1, 2 y 3. Pero ¿qué sucede? Que esta plata todavía no se le ha entregado a los comercializadores. Se les dio fue un crédito a través de Findeter, han entregado 1.700.000 hasta ahora, pero tienen que llegar esa plata para ser entregada. Con eso, si se entrega de verdad, va a tener una disminución importantísima. ¿Y eso es por presión fiscal o por qué no han entregado el Porque cupo del no ha hecho la otra 2.7? parte, que es la ley, una ley de un artículo donde le permite poder entregar los recursos a los estratos 1, 2 y 3 como si fueran un subsidio, porque sería para ayudar a esas personas. O sea, está en manos del gobierno. Está en darle manos la del gobierno solución. y llevamos 4 meses que no se ha entregado, pero adicionalmente, como no puede utilizar los 5 billones, le pedimos que 1 billón de pesos, que son las pérdidas que tú estabas diciendo, que la gente no entendió que en la pandemia se entregó ahí en ese momento, se le entregó esa posibilidad para que no se le pudiera cortar el servicio, Así para es. que la gente, las pérdidas se incorporan a la tarifa. Y en la costa, en todo el país se ponen las pérdidas, pero en la costa repercute en más del 30% el valor de la tarifa. Ese billón de pesos que se tiene que poner mientras que la CREG saca las normas técnicas, eso nos va a ayudar a bajar más o menos un 20% el valor. Y esto es automático, esto es rápido. Adicionalmente a otras cosas que se tienen que hacer, es que tenemos que aprender en la costa que no es para reírnos cuando el vecino se está robando la luz, porque yo estoy pagando el robo de ese señor. Y que la Constitución dice que en Colombia no hay servicio público gratuito. Gratuito, no Gratuidad hay. no existe, está proscrita y prohibida. Entonces, eso es muy importante y en la costa tenemos que ayudar. No, y repito, en la costa sí que queremos ayudar porque también tenemos que tener una política a largo plazo. Por un motivo, las casas tenemos que pintarlas de blanco, tenemos que quitarle los techos de zinc a las casas porque eso es un horno. Tercero, tenemos que quitar todos esos electrodomésticos viejos que se les dan allá, las familias y las personas le donan a los pobres y les están dando es un dolor de cabeza porque un aire acondicionado de los que tienen genera el gasto Más de energía consumo. mucho más consumo y muchas más cosas. Tenemos que tener también un tratamiento diferencial en las ciudades de calor y en las que no De son acuerdo, calor. del diseño de la ahí está vivienda la que CREG. responda bioclimáticamente Exactamente. a eso para que yo no necesite tanto consumo de electricidad y en particular asociada al aire acondicionado. ¿de Y acuerdo? trabajar de la mano los gobiernos departamentales, municipales y el presidente de la República. Aquí ya la política pasó. Que ganó el señor de Barranquilla que no era amigo del presidente, pues no importa. Aquí lo importante es las personas y perfecto. Que el alcalde de Bogotá no estaba con el presidente, eso no es problema. Aquí lo que tiene que primar es el bienestar social por encima de cualquier cosa. Ya estamos viviendo que esos son los cambios que quiere la gente. La gente no quiere un cambio, decir que el cambio por el cambio. Necesitamos cambios que se vean reflejados en mis ingresos, en mi trabajo, en mi seguridad. Y eso se nos está quedando detrás por esas peleas que lo único que han hecho es dividir mucho más y cada vez más dividido el país es más difícil avanzar en propuestas que puedan pasar en el Congreso de la República. Y por último, tema que se nos está quedando por fuera, Camilo. Todo el tema de la sostenibilidad en la generación de energía con energía de otras fuentes, por ejemplo, lumínica. Y nos propone el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional una apuesta grande por todos los paneles solares. ¿Cómo ve usted las comunidades energéticas? ¿Cree que se pueden usar en todas las ciudades del país? Son una solución que nosotros encontramos puede ser muy útil para la ruralidad y para la ruralidad dispersa, pero no les vemos tanta practicidad en ciudades consolidadas como es el caso de Bogotá. Pues ahí tú estás dando casi la respuesta. Yo quiero decirte lo siguiente. Primero, suena maravilloso tener paneles solares, maravilloso. Pero ¿de dónde vienen esos paneles solares? La mayoría vienen importados de China y allá se construye con carbón. Pero bueno, como estamos hablando que queremos tener una constancia de que somos serios, pues no debemos contaminar ni aquí, ni en China, ni en ninguna parte y tratar de evolucionar en el tema. Segundo, economías, nosotros somos amigos de las comunidades energéticas, pero el problema es que no tienen vigilancia,
no tienen la parte técnica y no tienen la parte financiera. Entonces tenemos que tener padrinos que ayuden en ese proceso que todavía no se ha logrado para que no se conviertan en una vena rota que van a ser más caros el collar que el perro. Ahí necesitamos esas comunidades y que tengan un respaldo de energía, porque es que, ¿qué hacemos de noche? No saben cuánto cuesta almacenar una baterías para todas estas solar. personas. Es muy complicado. Y también mejorar la seguridad, porque empiezan a perderse los paneles solares y empiezan a venderse en chatarra y después vamos a tener una cantidad de medio panel solar que no van a tener esta información. Invitamos a las comunidades, son 17.000. Y de esas 17.000 que se han inscrito, solamente cumplen menos del 1%. Y ese 1% no está vigilado, por consiguiente la Superintendencia de Servicios Públicos no podría permitir que los ministros entreguen recursos porque no van a estar vigilados. Entonces tenemos que hacer un proceso que en la Ley 142 de actualización, cuando la llevemos a cabo, ahí tendremos que meter eso. Y también entender que la energía eólica es muy importante, repito, ¿saben cuánta energía eólica ha entrado al centro del país? 0. ¿Cuántas comunidades energéticas podríamos hacer en Bogotá? Suena muy bien que la ciudad salite y que no sé qué, pura carreta. Eso está muy lejos de ser una realidad, pero el discurso es más rápido que la realidad económica y además jurídica que se pueda desarrollar en el Congreso de la República. Nosotros estamos para ayudar, nosotros no estamos en contra del presidente, pero nos preocupa que las políticas del presidente muchas veces no coincidan con las que requerimos para reactivar realmente la economía. Camilo, muchas gracias. Y cuando Camilo hace énfasis en vigilancia y vuelve y remarca, ¿qué quiere decir la vigilancia? Que efectivamente se cumplan unas condiciones mínimas de prestación del servicio asociadas a la calidad y la continuidad. Y por eso nos dice, ¿qué hacemos por las noches? Porque uno, con estas soluciones alternativas, no puede garantizar la prestación en el momento en que ya la intensidad lumínica ha bajado. Y Bogotá, como tiene esta intensidad lumínica baja, pues claramente anticipamos que puede ser 5 o 6 horas solamente de una intensidad lumínica relativa para poder generar con estas soluciones. Camilo, muchísimas gracias. Ustedes, muchas gracias. Nos quedó faltando las TICs, nos quedó faltando mucho más de agua, pero les felicito realmente porque yo lo sigo y me siento muy orgulloso de tener un Pro Bogotá que tiene ganas de seguir ayudando a que Colombia pueda avanzar y que Bogotá sea realmente lo que queremos, la tacita de té que todos queremos copiar en Colombia. Y le tomamos la palabra. Seguramente volveremos a conversar con el presidente de Andesco de estos otros temas como son los demás servicios públicos y mucho interés tenemos en tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, inteligencia artificial, así que seguro tendremos oportunidad de seguir conversando. Muchas gracias Andesco y muchas gracias a Camilo. Muchas gracias. Conversaciones de Ciudad.